Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio de Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo, alrededor de Cuba. Las noticias no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde el territorio cubano nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto que ya vamos a comenzar, lo hacemos como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema, aquí están también para ustedes. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza y el resto pues será historia. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 8 de abril de 2014 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes de esta jornada. Admite la prensa oficial castrista injusticias y violaciones en la reducción de empleos en Cuba. Por otra parte, el propio régimen informa sobre la reducción del personal de atención de la salud en Cuba. Otro derrumbe en Centro Habana deja familias en la calle. Agencia del gobierno de Estados Unidos acusa a la noticiosa prensa asociada de inexactitudes y conclusiones falsas sobre el programa, la red social Zunzuneo. Por otra parte, el influyente diario capitalino, el Washington Post, dice que al Zunzuneo lo que hay es que aplaudirlo. Y con más sobre este tema, el jefe de la Oficina de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, conocida por sus siglas USAID, tendrá que testificar ante el Congreso por el Twitter cubano. El contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba, inicia una huelga de hambre reclamando su liberación. La organización UNPACU denuncia violentos operativos contra sus activistas en Holguín. Un estudio revela un fuerte incremento de viajeros de Estados Unidos a Cuba y el censo realizado por el régimen castrista, entre otros detalles, resalta cómo, gracias a lo que ocurre en Cuba, nacen cubanos en todas partes del mundo. Una cubano-americana nombrada presidenta de la empresa del Miami Herald. Y el régimen dice que suspenderá a empresas que dañen el medio ambiente en el megapuerto del Mariel. En nuestro segmento Las Voces de Cuba, reportajes directos desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas opositores, etc. En el ambiente internacional, líderes estudiantiles de Venezuela denuncian amenazas de muerte en su contra. Organización de venezolanos en Madrid presenta denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen chavista. Tolerancia cero de Kiev contra el separatismo prorruso en el este de Ucrania. En los deportes, en el fútbol, el colombiano Radamel Falcao se recupera de su lesión, pero no es segura su participación en el Mundial de Brasil. Por otra parte, hoy continúan los cuartos de final en la Liga de Campeones. Mientras tanto, en las grandes ligas, rinden homenaje a Derek Jeter en el Yankee Stadium en su último juego inaugural.
También el cubano Yoenis Céspedes se destaca al bate en el triunfo de los Atléticos de Oakland. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos, amigos, los detalles de las informaciones más interesantes. El semanario castrista Trabajadores criticó este lunes la falta de transparencia y justeza, según sus propias palabras, en la reducción de plantillas estatales en Cuba y reclamó a los sindicatos el cumplimiento de su rol como garantes en ese proceso que comenzó hace 3 años en la isla. Entre otras quejas, el órgano de la Central de Trabajadores de Cuba, el sindicato único controlado por el régimen, censura la falta de protagonismo del movimiento sindical en un asunto de suma importancia para el trabajador de la isla. La percepción general es que no siempre prevalece la transparencia que exigen los mecanismos establecidos, recalca el artículo. Como ejemplo, Trabajadores cita flagrantes violaciones en que los trabajadores fueron declarados disponibles, eufemismo que se usa en Cuba para referirse a los cesanteados por errores administrativos, y no estuvo presente la gestión sindical para combatir el mal proceder. En ese sentido, también critica la falta de asistencia de representantes de varios sindicatos nacionales a los despachos programados con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para analizar la marcha de los procesos de reducción de plantillas para cada sector económico. El rotativo castrista de la CTC señaló que se ha comprobado en algunas entidades y organismos mayor cantidad de despidos que los indicados por el Ministerio de Economía y Planificación y reclamó el más estricto análisis de estas situaciones para las que considera vitales la acción y presencia de los sindicatos. Por otra parte, el sector de la salud cubano se redujo en unos 109.000 puestos de trabajo en el marco de una reestructuración del mercado laboral iniciada por el dictador Raúl Castro hace 3 años. La disponibilidad se inicia por los ministerios de Turismo, Agropecuario y Azucarero, de la Alimentación y Pesca y Salud, dijo en una entrevista al propio semanario Trabajadores Rafael Guevara, dirigente de la Central Sindical Única de la isla bajo dominio del régimen. El periódico oficialista no informó de cuántas personas prescindieron cada uno de esos sectores, pero sí reveló que 109.000 correspondieron a la salud, un área clave y mayoritaria junto con la de educación en el modelo castrista. El régimen comenzó en el 2010 un programa de reacomodo del empleo y la eliminación de las plantillas infladas que lastraban la economía, haciéndola ineficiente y poco productiva. En ese momento, los oficiales del régimen dijeron que se eliminaría 500.000 de puestos estatales en pocos meses, pero posteriormente el propio dictador indicó que el proceso sería más lento de lo previsto. Y amigos, en este mismo orden de noticias, las desgracias que acontecen al pueblo cubano, el periodista independiente Augusto César San Martín, a través del servicio informativo cubanex.org, está reportando que residentes de 9 apartamentos de un edificio en Centro Habana quedaron en la calle desde la noche del pasado jueves después que se desplomara la pared del inmueble colindante. Sobre las 10 de la noche, las edificaciones ubicadas en Velascoaín, entre Neptuno y Concordia, se estremecieron al derrumbarse parte del edificio deshabitado con el número 211 sobre su edificio vecino, el 213. La estructura de 4 plantas fue desalojada hace 2 años por el peligro de derrumbe y su estructura apuntalada con vigas de madera. Según residentes, durante los años de cierre del inmueble, la madera fue robada, acelerando el derrumbe. Desde el momento del desastre, las víctimas esperaban en la calle el nuevo apuntalamiento de la edificación abandonada. Una de las afectadas declaró que hasta el momento la única solución que ofrecen las autoridades es el regreso a sus casas. Aunque apuntalen, seguirá el peligro, declaró la víctima sin identificarse. Amigos, hay un número de noticias que tiene que ver con la algazara provocada por la revelación de una agencia noticiosa de Estados Unidos, Prensa Asociada, de la existencia de un programa facilitado por agencias del gobierno de Estados Unidos para darle a los cubanos lo que la dictadura de los Castro le niega: el libre acceso al Twitter, el poderse comunicar entre ellos. A ese aspecto, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
acusó a Prensa Asociada de inexactitudes significativas y conclusiones falsas al informar sobre la red social Zunzuneo. La agencia respondió que su trabajo en Cuba no es diferente al que realiza en otras partes para conectar a las personas que han quedado aisladas del mundo exterior por los gobiernos represivos o autoritarios. Nuestro trabajo por la democracia y la gobernabilidad se enfoca en el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de los derechos humanos, señaló la agencia federal en su página web. Entre otras cosas, en su refutación a Prensa Asociada, la agencia dice que no es lo mismo un programa discreto que un programa encubierto. Tendremos más sobre este mismo tema, amigos, tan pronto regresemos con informaciones. Ahora vamos a nuestra pausa, escuchamos los deportes y después de nuevo con ustedes para continuar con este tema. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El lesionado astro del Mónaco, Radamel Falcao, aseguró que su recuperación va con un poco de adelanto sobre lo previsto, pero que es demasiado pronto para poder confirmar su participación en el Mundial de Brasil en junio. El delantero colombiano sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en un partido de la Copa Francesa el pasado 22 de enero y 3 días después fue operado en Oporto, Portugal. Y hoy continúa la Liga de Campeones. El Chelsea se enfrenta al difícil reto de remontar en su estadio el 3-1 que encajó en la ida de los cuartos de final la pasada semana, en tanto que el Paris Saint-Germain pretende hacer válida esa ventaja, pese a tener de baja por lesión a su máxima figura, el sueco Zlatan Ibrahimovic. Por su parte, el Real Madrid viaja a Dortmund en Alemania a defender su ventaja de 3-0 de la ida ante un equipo teutón que ha prometido se lanzará contra su portería desde el pitazo inicial, en un duelo que promete ser excitante. Mañana les cuento. Y nos vamos al béisbol. Para homenajear a su capitán Derek Jeter en su último partido de inauguración en el Yankee Stadium, New York reunió ayer a los 4 pilares de los equipos que conquistaron 5 campeonatos de la Serie Mundial entre 1996 y 2009. El propio Jeter atrapó el primer lanzamiento ceremonial de parte de Mariano Rivera, mientras que Jorge Posada recibió otro de Andy Pettitte previo al juego que los Yankees le ganaron 4-2 a los Orioles de Baltimore. Ante más de 48,000 fanáticos que le ovacionaron en cada jugada y cada turno al bate, Jeter se fue de 4-1 con su hit número 3321, un batazo que estuvo a punto de irse de jonrón por el jardín izquierdo. Y Yoenis Céspedes demostró que puede jugar pese al dolor que sufre en el talón derecho y remolcó un par de carreras para que los Atléticos de Oakland vencieran ayer lunes 8-3 a los Mellizos de Minnesota. El toletero cubano disparó un doblete para traer la primera carrera de los Atléticos y luego impulsó otra con fly de sacrificio. Y en otros resultados de la jornada del lunes, en la Liga Americana, Angelinos vencieron a los Astros 9-1, Medias Rojas a los Rangers 5-1 y los Reales a los Rays 4-2. En la Liga Nacional, los Cardenales vencieron a los Rojos 5-3 y en un partido de Interligas, los Rockies vencieron a los Medias Blancas 8-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos. Para superar el egoísmo, hemos de salir de un sistema de competencia despiadada, que ve en el otro a un adversario, y sustituirlo por otro, que ve en los demás un amigo y un hermano. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios, y la voz de Dios no duerme. Recuento informativo. Y aquí estamos de vuelta, como les habíamos anunciado anteriormente, tenemos más noticias que tienen que ver con la red social Zunzuneo del gobierno de Estados Unidos. El periódico The Washington Post de la capital de este país pregunta qué de malo tiene que los cubanos, en su mayoría gente joven, se comuniquen entre ellos sin censura a través de mensajes de texto. El periódico señala en su editorial dominical que un plan de Estados Unidos para ayudar a los cubanos a comunicarse mejor debe ser aplaudido y no criticado. El diario hace mención a una investigación de la agencia Prensa Asociada en el cual se critica un programa de Estados Unidos que busca establecer un servicio de mensajería de texto sin censura llamado Zunzuneo para los cubanos, utilizando la propia red celular de la isla. El Washington Post, tras restarle importancia a la investigación realizada por Prensa Asociada, se resalta que el plan estadounidense permitía que cerca de 40.000 cubanos, en su mayoría gente joven, se comunicaran entre ellos, y se pregunta qué tiene eso de malo. El reportaje de Prensa Asociada califica de plan secreto la gestión estadounidense encaminada, dice la agencia informativa, a socavar el gobierno comunista de Cuba, como si fuera algo escandaloso socavar una tiranía, señala el periódico. Recuerda The Washington Post que la organización Human Rights Watch, en su informe correspondiente a este año, denuncia que el régimen castrista continúa reprimiendo a individuos y grupos que critican al Estado y que exigen a La Habana el respeto elemental de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, el administrador de la agencia del gobierno de Estados Unidos encargado del llamado Twitter cubano será interrogado por senadores en torno a la creación de esa red social. Una noticia de importancia también en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es esta que ha llegado hoy y que dice que el contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba desde 2009, inició el pasado 3 de abril una huelga de hambre para protestar por el trato inhumano que recibe y reclamar tanto de La Habana como de Washington su liberación, según informó el martes su abogado en una nota. He iniciado una huelga de hambre para protestar por el trato que recibo de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, para protestar por el maltrato, las decepciones y la inacción de ambos gobiernos, no solo en lo que respecta a su responsabilidad compartida por mi detención arbitraria, sino también por la falta de un esfuerzo válido para poner fin a este vergonzoso sufrimiento, indicó Gross en el comunicado. Una vez más pido al presidente Barack Obama que se implique personalmente para salir de este punto muerto y permitir que pueda volver a casa con mi mujer y mis hijas, añadió el contratista. Gross, de 64 años, que trabajaba como contratista para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, fue arrestado y encarcelado el 3 de diciembre de 2009 y 14 meses después juzgado y condenado a 15 años de prisión por lo que el régimen castrista describió como acciones contra la integridad territorial del Estado. Washington niega ese cargo y mantiene que Gross trataba simplemente de proporcionar acceso sin censura a Internet para una pequeña comunidad religiosa judía en la isla. Ahora, amigos, damos paso a las voces de Cuba. Mi nombre es Damaris Moya Fortieres, presidenta del movimiento opositor por una Cuba libre, afiliada al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamar. En el día de hoy, a las 2 de la tarde, realizamos 6 activistas una protesta en solidaridad con la oposición venezolana y exigiéndole al régimen de los Castro que suban los salarios y rebajen los precios para que la población cubana pueda comprar ya sea en las tiendas recaudadoras de divisas como en las tiendas de producción nacional. Quiero decirles que se dieron consigna como viva Cuba, viva Venezuela, abajo Raúl Castro, abajo Nicolás Maduro. Suban los salarios y rebajen los precios. Cubano, defiende tus derechos para que tengas una vivienda decorosa, un salario justo, que rebajen las tarifas eléctricas. Abajo Raúl Castro y abajo Fidel Castro. En esta protesta se lanzaron 200 proclamas con estas mismas consignas. Realizaron la protesta 6 activistas: Luis Enrique Santos Caballero, Yandy Martín Peraza, Yurie Pedroso González, Mavis González Tábane, Ramón Amaday García Ruiz y quien les habla, Damaris Moya Fortieres. La protesta se realizó en la calle Prolongación de Marta Abreu de Reparto Virginia de la ciudad de Santa Clara. La actualidad internacional nos llega ahora en el segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Líderes estudiantiles en Venezuela denunciaron amenazas de muerte en su contra. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, aseguró que en los últimos días ha sido víctima de las amenazas, situación que también enfrentan otros compañeros. Requesens ha convocado con otros estudiantes a varias manifestaciones desde el pasado 12 de febrero ante la crisis que enfrenta el país. La organización Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. El colectivo de residentes en España además apoyó la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de suspender indefinidamente la venta de equipos antidisturbios a la nación suramericana. Desde la capital española, la Plataforma Democrática de Venezolanos, organización conformada por varios abogados, confirmó que ya está en la Fiscalía de la Corte Penal de La Haya una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra de las principales autoridades de Venezuela. Contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra el ministro del Interior, contra la ministra de la Defensa y contra los gobernadores de los estados en donde se ha producido esa represión. Por eso la Plataforma Democrática aplaude que el gobierno del presidente Mariano Rajoy decidiera suspender la venta de material antidisturbios a Venezuela. Esta es una medida que no solo debe tomar la España, sino toda la Unión Europea, porque estamos viendo cómo ese material antidisturbios estaba siendo utilizado en el país para remeter brutalmente, de una manera violentísima, en contra de los estudiantes y de la sociedad civil venezolana. El gobierno de España sustenta su decisión de suspender la venta de material antidisturbios debido a los niveles de violencia que vive Venezuela y por la preocupación que tiene por la seguridad de los más de 200.000 ciudadanos españoles que viven en ese país. Tolerancia cero de Kiev contra el separatismo en el este de Ucrania. Las fuerzas del orden han recuperado el control de la sede del gobierno regional en Kharkov, tomada por activistas prorrusos que pretenden emular la secesión de Crimea. Calificada de operación antiterrorista por el Ministerio del Interior, cerca de 70 personas han sido detenidas. Kiev escenifica así la mano dura que pretende implantar contra este tipo de movimientos que están sacudiendo la parte oriental del país, donde grupos secesionistas han tomado también edificios públicos en Donetsk y Lugansk. No obstante, a diferencia de en Kharkov, en estas otras dos ciudades los activistas siguen controlando las instalaciones estatales tomadas. Sin embargo, la mano dura de Kiev, que acusa a Moscú de estar detrás de estos movimientos, no solo se refleja en las calles, sino también en el Parlamento, que este martes ha aprobado una ley que endurece las penas contra los llamamientos y acciones secesionistas. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Yo creo que después de tanta vocinglería desde La Habana acerca del programa de comunicaciones sociales conocido como Cinsuneo, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y efectivo para que se comuniquen libremente entre sí miles de jóvenes cubanos, el régimen castrista debiera demostrar de verdad que él sí que no le tiene miedo a los americanos. Fidel Castro, Raúl Castro y toda su comparsa debieran encabronarse en serio y decirle a los americanos que está bueno ya,
que para demostrarle que ellos sí, que están tan seguros del apoyo popular que tienen, de lo buena que es la revolución, de que los cubanos no tienen nada que criticar en su contra, que desde este mismo momento permitirán libre acceso de Internet, de Twitter, de todas las redes sociales, que no habrá más supervisión telefónica, que dejarán las fuerzas represivas del régimen de encaramarse en las azoteas para buscar las antenas parabólicas con las que los cubanos tratan desesperadamente de sintonizar algo diferente a la babosa televisión cubana. Debieran de verdad decir que ellos sí que no tienen miedo a que los americanos puedan decir esto o lo otro, o insinuarle tal o más cual cosa a los jóvenes, porque los jóvenes adoran a la revolución. ¿No vieron a Elian González el otro día con condecoración y todo, hablando el pobre muchacho de lo bien que le ha ido en ese mundo de horror que es Cuba? Pues bien, que lo hagan, que dejen que los cubanos hablen sin que nadie los supervise, que dejen que se pongan de acuerdo para ir a donde quieran y hacer lo que les da la gana, y así sabrá Washington de verdad quién es quién en este hemisferio. ¿A qué no lo hacen, va? Terminamos así la edición de hoy del Recuento Informativo. Gracias, amigos, a todos y cada uno de ustedes por la sintonía, y no olviden que mañana, si Dios lo permite, estaremos esperándolos aquí en la misma frecuencia y a la misma hora para brindarles recuento informativo a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.